Saludos a todos. Bueno, hoy quería conectarme para dialogar un poco sobre un tema que en estos días estuve conversando con algunos colegas y pues profundizamos sobre algunos aspectos específicos que tenía que ver con esta actividad de usar la famosa, archiconocida últimamente, inteligencia artificial en las aulas de clase. Vamos a llamar aulas de clase presenciales o virtuales. Entonces, desarrollamos una especie de análisis interpretativo de cuáles son los pros, los contras, qué debe cambiar hoy día para tener, digamos, una capacidad para ser docente con una herramienta copiloto que está hoy día pues generando mucho comentario de su implementación. Y es por eso que me nace la inquietud de dejar acá este, este video para compartir nuestro punto de vista. Pero mi punto de vista va a ir a la mano de un material que se ha discutido inclusive en la UNESCO sobre la utilidad de una inteligencia artificial en la educación universitaria. Pero obviamente, por deducción, eso se va a extender a la educación escolar. Y es por eso que este material, me topé con este material de la UNESCO, donde cita un articulista holandés. Este articulista se llama Ronald Nux. No sé si lo pronuncio bien. Yo sé que el holandés cuesta un poco, hay que pronunciarlo con la garganta. Nux. Pero bueno, este artículo me llamó poderosamente la atención porque allí este autor conversa un poco sobre cuáles son las mejores prácticas del uso de la inteligencia artificial en un aula, ¿no? Y este artículo es del mes de enero, prácticamente cuando recién la inteligencia artificial ChatGPT apareció. Ya hoy día hay como varias formas de ver esta tendencia, la tecnología de inteligencia artificial, y que pueden derivar muchos contextos de usabilidad, ¿no? Este autor, Ronald eh, Cruz, así va a ser el nombre. Él habla un poco, por supuesto, de cómo es la aceptación práctica del uso de las tecnologías. Todo ha sido un proceso evolutivo, han aparecido tecnologías y obviamente nuestros entornos educativos la han implementado. Ahora bien, hay cosas que hay que tener en cuenta por el hecho de que hay que ver de qué manera podemos comprender su implementación hoy día en el caso particular de la inteligencia artificial en el momento de enfrentar un aprendizaje, una enseñanza inclusive. Fíjese, según el artículo, Ronald establece algunos principios, los cuales no se deben ser, digamos, ignorados ya hoy día con esta evolución tecnológica. O sea, unas actividades que son inútiles de implementar. Por ejemplo, él habla sobre todo el ejercicio de memorización. Poner a memorizar un estudiante ahorita una tarea o un concepto, pues es verdad que es bastante, digamos, primitivo por el hecho de que la inteligencia artificial puede recordar y precisar rápidamente la información que en el caso particular se requiera memorizar. O sea, es como cuando apareció la calculadora, usamos la calculadora en nuestras clases, obviamente hay un efecto el cual yo considero también importante que, digamos, escribir. No es igual que a darle a alguien, a un equipo, a un dispositivo, ese cálculo, pero se convirtió la calculadora realmente en un dispositivo necesario. Entonces, si nosotros queremos recordar o memorizar algún conocimiento básico,
pues usemos la inteligencia artificial para apoyar como copiloto esa memorización. Entonces, de esto se derivan muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros le enviamos tareas a nuestros estudiantes, cálculos simples, una operación aritmética, una fórmula, digamos, nada compleja, la inteligencia artificial, a introducirle esa incógnita que se requiere, va a generar información precisa. Entonces, ¿qué hacemos allí? Tenemos que ir escalando, pero no quiero hablar antes de este tema de que vamos a hacer entonces con los espacios y con los tiempos que nos quedan, sino que voy a ir, digamos, agregando otras cosas que dice Ronald en su artículo. Por ejemplo, él comenta sobre las preguntas de recuperación de hechos. O sea, si nosotros enviamos a nuestros estudiantes, o vamos a suponer en una escuela, investigue la historia del Silbón, hablando de la región donde yo vivo cerca, pues en Guanare, en esos llanos, una leyenda, y tú se la preguntas a la inteligencia y te la da inmediatamente. Igual, si tú la buscas en Google, te la va a dar inmediatamente. Entonces, poner a un estudiante en esa rutina de buscar, pues prácticamente la tiene a la mano. Teniendo esa inteligencia en un salón de clase, pues se va a obtener esa información de manera inmediata, lo que se va a leer y lo que deriva ahí, y son cosas que más adelante lo diré, pero se va a derivar una interpretación, un análisis crítico sobre lo que es un hecho de tener un conocimiento inmediato. ¿Ok? Otro aspecto interesante es las traducciones. En el caso de inglés a español o otro idioma, pues las traducciones son inmediatas. Le solicitamos a la inteligencia artificial la traducción de un texto, de un párrafo, obviamente no lo va a generar, y esto pues va a crear un ambiente propicio para profundizar sobre la interpretación de una traducción, por decir algún hecho pues que se pueda presentar. Obviamente también se precisan entradas simples de datos. En este artículo, Ronald dice que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a usar Excel para hacer nuestras hojas de cálculo para efectos de hacer algunos cálculos estadísticos básicos, ¿no? Entonces, ya con la implementación de la inteligencia, podemos inclusive generar un prompt para solicitarle en el caso tal, a una hoja de cálculo que genere pues un resultado esperado, ¿no? Entonces, allí pues ese diálogo va a permitir que esa interacción sea precisa. Entonces, fíjense que se crea un clima de acción académica que se está convirtiendo en algo inmersivo, sí es verdad, pero también algo necesario porque se van a generar otros espacios que van a permitir desarrollar un elemento que yo siempre hablo, que es la creatividad. La creatividad. ¿Qué vamos a hacer con esos resultados tan inmediatos? Si yo le digo a un estudiante, mira, ten este libro, o ten esta guía, o ten este ensayo, y genérame un resumen. Si la inteligencia artificial se lo da, ¿para qué voy a estar pidiéndole yo a ese estudiante eso? Obviamente sería cruel de mi parte ponerlo a perder tiempo en vez de usar un equipo, un dispositivo que de manera inmediata se le va a hacer ese análisis. Y bueno, una vez que tengamos ese análisis en nuestras manos, generamos el debate socrático, donde podemos compartir, digamos, opiniones sobre un resumen o una interpretación que dio una inteligencia para determinar su veracidad o falsedad, por ejemplo, o qué profundidad tiene esa, ese resumen que allí se deriva de esta actividad. Entonces, lo que estoy queriendo decir que realmente lo que está sucediendo es algo relativamente disruptivo como principios académicos. Fíjate que Ronald, este famoso articulista que lo utilizó la UNESCO como referencia para hacer su, su, su interpretación sobre el uso de la inteligencia artificial a nivel académico, por ejemplo, él aconseja a los educadores, pues, y por aquí lo voy a tomar en cuenta, que debemos diseñar tareas más complejas y contextualizadas. Es decir, por ejemplo, si yo voy a solicitarle a un estudiante
una evolución histórica de alguna tecnología, obviamente la inteligencia se la va a dar porque la Big Data que tenemos allí pues, respalda lo que va a generar. Pero vamos a ponerle un estado crítico. ¿Qué pasaría si tú fueses parte de esa creatividad, de ese momento? ¿Y cuáles serían tus aportes? ¿Eh? ¿Cuál sería tu análisis interpretativo de cada una de las partes que se crearon y por qué se crearon de esa manera? ¿De qué manera la puedes crear tú? Entonces ponemos al estudiante, inclusive al mismo profesor, a retos complejos y que van a generar un aprendizaje constructivista en función pues a un contexto. Pongo eso como un ejemplo, ¿verdad? Y otra cosa que se recomienda es que no generemos tareas que sean repetitivas, o sea, que sean genéricas, de tal manera que se pueda, digamos, de algún modo disponer de otras acciones que son más efectivas o que pueden ser más abiertas, inclusive para efectos de poder lograr, digamos, una tarea más precisa, ¿no? No sé si me capto allí la idea, ¿no? Evitar tareas que tengan preguntas sobre temas, tendencias, problemas que hayan sido ampliamente discutidas por otros contextos. O sea, creo que eso ya está en la base de datos de la Big Data de la inteligencia artificial. Entonces, fíjate que son retos que nos van a permitir ser creativos, ser, digamos, generar debate, opiniones, aportes y obviamente desarrollar actividades que vayan o que sean netamente prácticas, porque de ahí se va a generar ese resultado, a construir conocimiento, a construir, digamos, un análisis profundo, crítico sobre un conocimiento, una interpretación lógica. Entonces, el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial va a permitir apoyarnos para agilizar y generar espacio para ese pensamiento creativo. Más adelante, este articulista considera que algunos profesores deben adaptar algunas estrategias. Le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, dice que usar la inteligencia artificial para facilitar la discusión y el debate. De algo de esto se lo comenté, ¿no? Usar la inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes a practicar sus habilidades de idioma. Eso ya lo comenté, ¿verdad? Usar la inteligencia artificial para facilitar proyectos grupales. Sí, el copiloto de la inteligencia artificial en un equipo de trabajo va a ser evidente su presencia. Y obviamente vamos a pensar que los estudiantes dejaron que la inteligencia artificial hiciera todo. Eso va a ser imposible porque nosotros, docentes o los mismos estudiantes, reconocen ya que lo que se genera en esta inteligencia son patrones. Y de allí nace esto, pues la lógica de la inteligencia artificial es esa. Por ejemplo, la programación tradicional que muchos implementamos en universidades para enseñar o desarrollar aplicaciones es secuencial, ¿no? Un paso se genera en función a una estructura de programación, a una estructura de base de datos y se van generando secuencias para dar solución a un problema. En el caso de la inteligencia artificial es distinto, porque aquí se busca que la inteligencia aprenda, aprenda. Hay algoritmos dentro de ella, obviamente, pero hay algoritmos que son predictivos en función a una data, a una base de datos estructurada o no, se conecta pues con una serie de inferencias que van a generar pues un resultado predictivo que posiblemente sea cierto o falso. Por eso que a la inteligencia artificial no hay que creerle mucho, en absoluto. Es un apoyo que se deriva de un conocimiento o de unos datos que están almacenados. Pero más adelante, este autor considera que deben crearse lecciones interactivas, o sea, que los profesores creen lecciones donde involucren a los estudiantes. Por ejemplo, yo tuve una experiencia con los estudiantes de doctorado, donde yo les di en los prones. Los prones son las instrucciones que se le da a la inteligencia para que genere una respuesta. Entonces, yo les di a los estudiantes en esa actividad práctica, aquí están los prompts, lo que le vas a preguntar a la inteligencia, una vez que se genere ese resultado, vamos
dame tu análisis, dame tu interpretación, vamos a discutirla y en función de eso, pues generamos una dinámica interesante que nos va a ayudar a crecer. Entonces, todos estos contextos, pues considero que son importantes, que las instituciones educativas, los profesores, los estudiantes, todo tipo de facilitador considere éticamente hablando el uso responsable de esta inteligencia artificial. Y fíjate que también los estudiantes universitarios o estudiantes escolares, po- eh, incorporando la inteligencia artificial en su actividad de aprendizaje, pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, como una herramienta que genera ideas y proyectos que pueden ser discutidos. Tú le puedes preguntar a la inteligencia que te genere un proyecto sobre un contexto y en función a esa generación, ustedes o los estudiantes discutirán, debatirán sobre cómo implementar ese posible proyecto, cómo afinarlo, cómo optimizarlo y en función a ello, pues cómo construir un aprendizaje. De tal manera que esto está cambiando, esto está generando, por supuesto, momentos disruptivos. Eh, por ejemplo, tener respuestas rápidas, a diferencia de buscar rápidas, tan efectivas, que a diferencia de buscar en Google, que tenemos que revisar página por página para ver cuál de ellas era la que más efectivamente daba la respuesta, pues teniendo esta herramienta como aliados, ¿no? De un aprendizaje o de un conocimiento, podemos obviamente generar espacios que pueden ser implementados para otros contextos de aprendizaje. Y es allí lo que dije al principio. Esos contextos de aprendizaje van a ser que usar la creatividad para generar un conocimiento de otro nivel, de otro nivel. E inclusive un espacio donde no solamente la creatividad, la socialización del conocimiento, del aprendizaje, la camaradería entre los participantes en un subproyecto o una materia, en una asignatura, pues se va a hacer un poco este, más integral, por decirlo así, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en un proceso de investigación, todos sabemos que una investigación se debe cumplir con una serie de fases y en cada una de esas fases la inteligencia artificial va a hacer su participación y eso va a generar una agilidad, pero esa agilidad no se va a derivar tanto de lo que la inteligencia artificial, digamos, generó, sino de lo que el equipo o de lo que el investigador o del que desarrolló la investigación aportó. Porque yo soy partidario de que cuando se hace una investigación no se debe dejar solo al texto alusivo o la fuente, ya sea de una inteligencia o sea de una fuente bibliográfica efectiva, sino que esa investigación tiene que tener obligatoriamente nuestro aporte, nuestra interpretación, porque si no el conocimiento es absurdo. Si lo que se hace allí, lo que se escribió, lo que se presentó, lo que se esquematizó, eso no está dentro de nuestro pensamiento, de nuestro ser interpretado, obviamente vamos a hacer unas inteligencias artificiales ficticias, humanamente ficticias. Bueno, hoy quería conversar un poco sobre este tema que me apasiona mucho y que veo con preocupación, pues noto que algunos colegas, algunas instituciones, no se están quitando la cara, literalmente, para implementar de manera ética, correcta, que eso es un aspecto sumamente importante, cuáles son los aspectos que van de algún modo, no controlar ni parar, sino regular el buen uso de la inteligencia artificial. De eso quería conversar hoy y espero pues que esto haya sido un tema bastante interesante. Quiero saber tus comentarios, qué opinas sobre este tema, que es tan amplio quizás de momento, pero también es individualmente necesario entenderlo porque se está generando un boom tecnológico que yo lo veo como una oportunidad, pero también lo veo como una posibilidad de que necesitamos entrenarnos. Nosotros los humanos siempre vamos a estar favorecidos con la tecnología. La diferencia de nuestra personalidad como humanos es que somos sociables, somos interactivos, reímos, lloramos, nos enamoramos y la inteligencia artificial no ha llegado hasta ese momento.
espero que no. Bueno, quiero saludar a todos los que están aquí presentes. Saludos a Alexis, saludos a todos mis amigos que están por aquí conectados amablemente. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Éxito.